Buenos días, niños. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos trabajado estos días, los múltiplos y los divisores, la descomposición en factores primos. Pues todos esos temas que ustedes han trabajado es para conducirnos a que aprendamos a hallar el mínimo común múltiplo, que se representa MCM. ¿Qué quiere decir el mínimo común múltiplo? Vamos a ir parte por parte. Mínimo significa el menor. Múltiplo común. Entonces nosotros le hemos estado hallando los múltiplos a un solo número, ¿cierto? Digamos los múltiplos de 3, los múltiplos de 10. Ahora vamos a ver cómo sería cuando tengamos de dos números en adelante, 2, 3, 2 o más. A ello le llamamos el mínimo común múltiplo porque vamos a ver que en los ejemplos que ustedes hicieron, descubrieron que un número es múltiplo a la vez de dos o más. Entonces veamos. Existen dos métodos para hallar el mínimo común múltiplo. Entonces a este ladito vamos a aplicar el método 1, que es el método de utilizar los conjuntos. ¿Recuerdan? Que representábamos con la M y que hallábamos los múltiplos de ese número y nos quedaba un conjunto por extensión y que eran infinitos. Entonces representábamos solo unos. Veamos un ejemplo. Mínimo común múltiplo, por ejemplo, entre 4 y 8. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver cuáles números son comunes a la vez que sean múltiplos de 4 y de 8. Entonces este método consiste en que hallamos los múltiplos de 4, su conjunto, y hallamos el conjunto de los múltiplos de 8. Recordemos cómo hallamos los múltiplos. El 0 es múltiplo de todos los números, ¿verdad? 0, 0. Y los múltiplos son los productos de esa tabla de multiplicar. Entonces, 4, porque 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. O puedo ir sumando, recuerden. 24 más 4, 28. Más 4, 32. Más 4, 36. Más 4, 40. Y así sucesivamente, porque los múltiplos son infinitos. Entonces colocamos puntos suspensivos. Ahora vamos a hallar los múltiplos de 8. 0 es múltiplo de todos los números naturales. Y 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. Y muchos más, porque los múltiplos son infinitos. Bueno, entonces ya tenemos los múltiplos de 4 y 8. Vamos a ver qué múltiplos tienen en común. El 0, es decir, que es de los dos. 0 es múltiplo de 4 y de 8. ¿Observan alguno más? Ah, muy bien. El 8 y el 8. ¿Hay alguno más? Sí, 16 y 16. 24 y 24. 32 y 32. 40 y 40. Y como los múltiplos son infinitos, habrá muchos más que tienen en común. Y es que nos podemos dar cuenta que todos los múltiplos de 8 son
pertenecen a los múltiplos de 4. Pero como el tema es mínimo común múltiplo, ¿cuál de ellos es el menor múltiplo común excepto 0? 0 no puede ser el mínimo común múltiplo. Entonces es 8. El mínimo común múltiplo entre 4 y 8 es el 8. Entonces, este primer método consiste en que hallemos los múltiplos de los dos números y el menor en común que no sea 0 es el mínimo común múltiplo. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a utilizar tres números. El mínimo común múltiplo entre 2, 5 y 10. Bueno, vamos a averiguar cuál es el menor de los múltiplos que tengan en común estos tres números. Entonces, para averiguarlo, vamos a hallar el conjunto de los múltiplos de 2, el conjunto de los múltiplos de 5 y el conjunto de los múltiplos de 10. Recordemos, los múltiplos son la tabla, los productos de la tabla de ese número. Como ya vimos que el 0 no puede ser el mínimo común múltiplo, porque si no todos los ejercicios nos darían 0 y no tendría sentido. Entonces, a partir de ahora, ya no vamos a colocar el 0. Solamente aprendimos que el 0 es múltiplo de todos los números naturales, pero para hallar el mínimo común múltiplo no lo vamos a utilizar. Es decir, que empezamos desde el mismo número. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. O recuerden, o sumando, 12 más 2, 14, más 2, 16, más 2, 18, más 2, 20 y sucesivamente porque son infinitos. Cerramos la llave. Bueno, ahora vamos a hallar el conjunto de los múltiplos de 5, ¿cierto? Y no vamos a colocar el 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. O puedo decir más 5, 20. Más 5, 25. 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. E infinito porque los múltiplos no tienen fin. Ahora siguen los múltiplos de 10, ¿verdad? 10 por 1, 10, por 2, 20, 10 por 3, 30, o más 10, 40, más 10, 50, más 10, 60, más 10, 70, más 10, 80, más 10, 90, y puntos suspensivos que indican que los múltiplos son infinitos. Bueno, ya tenemos los múltiplos de 2, de 5 y de 10. Ahora vamos a ver qué múltiplos son comunes para ellos tres, es decir, que estos tres números tengan el mismo múltiplo. ¿Ya los encontraron? Bueno, veamos. Debe estar en los tres. Aquí está. 10, 10 y 10. ¿Observan alguno más? Sí, ¿cierto? Aquí está el 20 y el 20. Y muchos más, pero pues no los escribimos. Bueno, de ellos dos, 10, 20, 10, 20, 10, 20, ¿cuál es el menor múltiplo común entre 2, 5 y 10? ¿Ya lo descubrieron? Sí, el menor es 10. El mínimo común múltiplo entre 2, 5 y 10 es 10. Bueno, les dije que habían dos métodos. Ahora vamos a aplicar el método 2.
El método 2 consiste en descomponer los números en sus factores primos. El método 1 se utiliza cuando los números son pequeños, como los que trabajamos ahorita, el 2, el 4, el 10. Pero cuando me dicen que hay el mínimo común múltiplo, por ejemplo, mínimo común múltiplo entre, digamos, 24 y 18. Son números más grandes. Y entonces, hasta que yo diga la tabla del 24 o sume 24 en 24, se me harán sumas más grandes y será más demorado. Entonces, para los números más grandes se utiliza el método 2, que consiste en que colocamos los dos números y los vamos a descomponer a los dos a la vez en sus factores primos. Entonces recuerden que para descomponer en factores primos colocamos una línea vertical y los descomponemos a la misma, al tiempo. Veamos. Entonces vamos a recordar que para descomponer solamente utilizamos números primos. Vamos a colocarlos aquí para que no se nos olvide. ¿Recuerdan cuál es el primer primo? Que es el único par, el 2. Entonces el primer primo es 2. Después, muy bien, 3. Después, 5 y 7. Hay muchos números primos, pero como se dieron cuenta, estos son los más usuales. Los vamos a encerrar aquí en un círculo para que no se nos olvide. Listo. Y comenzamos a mirar. Si alguno de los dos o los dos se pueden dividir exactamente entre 2 o tienen mitad, que al 2 se le dice mitad. Sí, los dos tienen mitad. Entonces, divido a 24 entre 2 y a 18 entre 2. O digo, la mitad de 24 es 12 y la mitad de 18 es 9. Listo, ya los dos los descompusimos y ahora tenemos 12 y 9. Ahora los miro a ellos dos. Digo, ¿será que los dos o alguno de los dos tiene mitad? Recuerden que no puedo pasar al siguiente primo hasta que haya agotado toda la posibilidad. Ay, sí, el 12, mitad. O 12 se puede dividir exactamente entre 2. 12 dividido 2, un número en la tabla de 2 que me dé 12, 6. Ay, probemos. 2 por 6, 2. Ahora turno para el 9. ¿Será que 9 tiene mitad o en la tabla del 2 da 9? No. Entonces cuando no, él baja y espera el turno. Todavía no. Ahora quedaron 6 y 9. ¿Alguno de los dos tiene mitad o se puede dividir exactamente entre 2? Sí, el 6, muy bien. 6 dividido entre 2 o un número en la tabla del 2 que me dé 6, 3. Porque 2 por 3, 6. Ya dijimos que 9 no se puede dividir exactamente entre 2, entonces él continúa y espera el turno a que haya un número que lo pueda dividir exactamente. Ahora tenemos 3 y 9. ¿Será que el 3 o el 9 se puede dividir entre el primo 2? ¿Dividir exactamente? No. Entonces ahora sí puedo pasar al primo 3. ¿Será que el 3 o el 9 se pueden dividir entre el número primo 3? Sí, los dos son múltiplos de 3. Entonces aquí escribo 3 y digo un número en la tabla del 3 que me dé 3, 1. Ya terminé la descomposición aquí. Recuerden que termina cuando llegue al 1. Y ahora, un número en la tabla del 3 que me dé 9 o 9 dividido entre 3 da 3. Probemos. 3 por 3, 9. Ya no nos queda sino este 3, entonces continuamos. Recuerden que ya no me puedo devolver al primo 2, estoy en 3. ¿Será que 3 se puede dividir entre 3? Sí. Y es 1. 3 por 1, 3. Bueno, ya terminamos de descomponer los dos números.
Ahora vamos a ver o a averiguar o a hallar el mínimo común múltiplo entre 24 y 18. Entonces, los números primos que quedaron al lado derecho se van a multiplicar. Los voy a colocar aquí. 2, el 2 tres veces. 2 por 2 por 2. Y el 3 dos veces. Bueno, se llaman factores primos porque los términos de una multiplicación son factores, es decir, que los vamos a multiplicar. Recuerden que cuando teníamos varios números, ¿cómo hacíamos? Si yo puedo decir mentalmente 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, pero así como que se me dificulta más. Entonces, recuerden, armamos parejas. Este con este y este quedó solito. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y 3 quedó solito. Ahora continuamos multiplicando. Estos dos, 4 por 6, 24. Y 24 por 3. Entonces digo, 3 por 4, 12. Llevo una, 3 por 2, 6 y una, 7. Es decir, que el mínimo común múltiplo entre 24 y 18 es 72. Imagínense si nos hubiéramos puesto a sacar el conjunto de los múltiplos de 24 y de 18 hasta que llegáramos a 72, sería más demorado. Por eso el método de la descomposición en factores primos se utiliza para los números mayores. Bueno, ahora vamos a aplicar el método 2, pero utilizando 3 números. Entonces, mínimo común múltiplo entre 12, 15 y 36. Entonces, como son números grandes, no vamos a utilizar el método de los conjuntos, sino descomponiendo en sus factores primos. Los ubicamos. 12, 15, separaditos para que no parezca una sola cifra, y 36. Trazamos nuestra línea vertical. Y comenzamos con el primer primo, que es 2. ¿Será que alguno de los tres se puede dividir exactamente entre 2? Recordemos los criterios de divisibilidad. Termina en par, no termina en par, entonces no se puede ir entre 2, termina en par. Estos dos sí se pueden. Miremos. 12 dividido entre 2 o mitad de 12 es 6, porque 2 por 6, 2. Ya dijimos que 15, como no termina en cifra par, entonces espera el turno, baja. 36 termina en cifra par. Como es un número grande, digo 2. ¿Por quién da 36? Bueno, cuando no puedo, hago la división. 36 dividido entre 2. Como hay una cifra, separo una cifra. Un número en la tabla del 2 que me dé 3, 1. 1 por 2, 2, a 3, 1. Bajo el 6, 2 en 16, 8 por 2, 16, a 16, 0. Es decir, que la mitad de 36 o 36 dividido 2 es 18. Bueno, ahora el turno para ellos tres. ¿Alguno de los tres se puede dividir exactamente entre 2? Recordemos, un número se puede dividir entre 2 si termina en par. 6 sí, 15 no y 18 sí. Entonces colocamos. Puedo decir un número en la tabla del 2 que me dé 6 o 6 dividido entre 2, 3. Porque 2 por 3, 6. Dijimos que 15 no, entonces baja y espera el turno. Un número en la tabla del 2 que me dé 18 o 18 dividido entre 2 es 9. 2 por 9, 18. O recuerden, hacíamos la escalerita acá. Un número en la tabla del 2 que me dé 18, 9 por 2, 18, 18, 0. Bueno, ahora tenemos 3, 15 y 9. ¿Alguno de los tres se puede dividir exactamente entre 2? Recordemos, si termina en par. No.
No, no. Entonces pasamos al primo 3. ¿Alguno de los tres números es múltiplo de 3 o se puede ir exactamente entre 3? Veamos. Sí, entonces colocamos 3. Un número en la tabla de 3 que me dé 3, 1. 3 por 1, 3. Un número en la tabla de 3 que me dé 15 o 15 dividido en 3, 5. Porque 3 por 5, 15. Un número en la tabla de 3 que me dé 9, 3. Porque 3 por 3, 9. Bueno, ahora nos quedan 5 y 3 porque 12 ya terminó su descomposición, ya llegó a 1. Continuamos con el primo 3. 5 o 3 se puede dividir exactamente entre 3. Sí, el 3, ¿cierto? Entonces el 5, como no se puede, baja y espera su turno. Un número en la tabla de 3 que me dé 3, 3 por 1, 3. Y terminó su descomposición. Solamente falta el 5. 5 se puede ir entre 3, ya dijimos que no, ¿cierto? Entonces pasamos al siguiente primo que es 5. 5 se puede ir entre 5. 5 dividido 5 o un número en la tabla del 5 que me dé 5 es 1. 5 por 1, 5. Bueno, vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo entre 12, 15 y 18. Recuerden cómo se hace multiplicando los factores primos que nos dieron a la derecha. Los colocamos. 2, 2 veces. 3, 2 veces. Y 5, una vez. Y se llama factores porque se multiplican. Entonces multiplicamos. Y como son varios, entonces para no equivocarnos haciéndolo mentalmente, armamos parejitas. Este con este con este. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Y 5 como quedó solito, entonces lo bajamos. Y continuamos multiplicando. Y quedó 4 con 9. 4 por 9, 36. Y 5 baja solito. Y multiplicamos. 5 por 6, 30. Llevamos 3. 5 por 3, 15. Y 3, que llevábamos 18. El mínimo común múltiplo entre 12, 15 y 36 es 180. Entonces se nos facilita con este método porque con los conjuntos hasta que dijéramos la tabla del 12 hasta llegar a 180. La del 15, la del 36 nos demoraríamos más, ¿verdad? Bueno, niños, estos son los dos métodos que aplicamos para hallar el mínimo común múltiplo. Entonces ahora los invito a la plataforma BPS para realizar las actividades que nos van a servir para reforzar